Es el continente más frío, ventoso, inhóspito, despoblado y extraño de todos. Hay científicos, militares y también algunos civiles, pero ¿qué tan fácil es llegar? ¿Podría hacerme una casa e instalarme por mi cuenta? Te invitamos a conocer el extraño estatus de la Antártida y a averiguar qué pasaría si decidiera permanecer allí. Con 14 millones de kilómetros cuadrados, la Antártida no es un continente pequeño. De hecho, es más grande que Europa y que Oceanía. Sin embargo, las condiciones climáticas hacen que sea con mucha diferencia el más hostil para la instalación humana. Pero si a pesar de eso tuviera ganas de instalarme allí y construir mi propia casa, ¿podría hacerlo? ¿Quién me lo impediría? No es simple la respuesta, ya que, aunque existen 7 reclamos concretos, la Antártida no es territorio soberano de ningún país del mundo. Tiene un estatus muy particular que nació gracias al Tratado Antártico. Entró en vigencia en 1961 y regula aquello que está permitido y prohibido en el extremo más austral del planeta. Este tratado tiene 12 signatarios originales, pero luego se sumaron varios más y al día de hoy 58 países son parte. Una de las disposiciones más importantes del tratado está en el artículo 1. Dice que la Antártida solo se utilizará para fines pacíficos. No se podrán realizar maniobras militares ni ensayos con armas. Ese espíritu se mantiene hasta el día de hoy. La Antártida es un lugar de investigación y no de fortalezas militares ni de explotación de recursos. Las únicas actividades económicas permitidas son el turismo y la pesca, aunque en ambos casos de manera súper controlada. El organismo que coordina qué se puede y qué no se puede es la Secretaría del Tratado Antártico, que tiene sede en Buenos Aires. Allí llegan los pedidos y los Estados miembros toman las decisiones. Es decir, si un país quiere instalar una nueva base, lo tiene que informar allí para que se evalúe si se puede o no. Pero no solo eso está regulado, sino muchísimas cosas más. Por ejemplo, hasta hace algunas décadas era posible ver perros de trineo en el continente más austral, pero ahora ya no. La idea es tratar de conservar las condiciones de flora y fauna con la menor intervención humana posible. Lo que sí se puede es acampar en el Polo Sur. No es nada sencillo, sino que son expediciones muy complicadas y hay que ir acompañado por profesionales. Además de complicados, estos viajes son muy costosos. Pero no es la única opción para ir a la Antártida, claro. Es relativamente simple ir como turista, aunque no es económico. Antes de contarte cuáles son esas opciones, te queremos hablar sobre Triple Ten, la plataforma que auspicia este video. Mucha gente sueña con viajar a lugares extremos como la Antártida, pero la realidad es que para tener esa libertad se necesita algo clave, una carrera que te permita trabajar desde cualquier parte del mundo y que esté bien remunerada. Si estás buscando dar un nuevo rumbo a tu carrera, podrás acceder a una consulta gratuita de orientación profesional con Triple Ten. Se realiza en línea y podrás hacerle al experto cualquier pregunta que tengas. Y si después te animás a estudiar, Triple Ten tiene cursos para todos. En menos de un año podrás convertirte en analista de datos, tester de software, desarrollador web y más. Y al terminar el curso vas a tener un certificado internacional y podrás ganar en dólares o euros. Si no conseguís trabajo a los 6 meses después de terminar el curso, te reembolsarán el 100% de tu inversión. Te dejamos el enlace en este código QR y en la descripción del video para que pidas tu consulta gratuita. Y si decidís dar el paso, con el código UMI tendrás un 50% de descuento en cualquier curso de Triple Ten. Ahora sí, de vuelta en el extremo meridional del planeta, existen distintas posibilidades para conocerlo como turista. Hay 5 ciudades que se consideran como puerta de la Antártida, es decir, que desde allí se inician los viajes: Ciudad del Cabo, Hobart, Christchurch, Punta Arenas y Ushuaia. Sin embargo, si bien de todas salen viajes, la enorme mayoría lo hacen desde las 2 ciudades sudamericanas. Claro, las distancias son muy distintas. Punta Arenas y Ushuaia se encuentran a poco más de 1000 kilómetros en línea recta, mientras que desde África u Oceanía las distancias se multiplican. Es que no solo Sudamérica está más al sur, sino que del otro lado se encuentra la península antártica, que es la porción del continente que más se aleja del polo y que tiene un clima relativamente más benigno. Hay muchos viajes posibles para hacer. Vamos a ver algunos ejemplos. Una opción clásica es salir en barco desde Ushuaia, cruzar el paso Drake y desembarcar en distintos puntos del continente blanco, como las islas Shetland del sur e incluso la península antártica. En total nos requerirá unos 10 o 12 días. Otra opción es añadir paradas en Malvinas y las Georgias del sur, pero para eso necesitaremos unos 20 días. Incluso podremos emprender un viaje tricontinental. Está la alternativa de salir de Ushuaia, ubicada en América, navegar hasta la Antártida
y luego tomar rumbo al noreste. Pasaremos por Tristán de Acuña y luego llegaremos a Ciudad del Cabo, en África, 3 semanas después de haber zarpado. También hay opciones express. Podremos salir de Australia en avión y conocer la Antártida en un día. Eso sí, no pisaremos el continente blanco, sino que lo avistaremos desde el aire. Esta es la opción más económica para ver la Antártida. Puede rondar los $1.500. Las expediciones más típicas por mar desde Sudamérica son más costosas. Hay que pensar por lo menos en una base de $6.000 a $8.000. A partir de ahí se puede sumar lujo, y hay opciones por decenas de miles de dólares. Si queremos conocer la Antártida a un mejor precio, hay otra opción arriesgada: ir a Punta Arenas o Ushuaia y esperar que algún pasajero no llegue a embarcar. Las agencias de turismo pueden ofrecer esos lugares a valores más económicos, aunque seguiremos necesitando varios miles de dólares. Bueno, ya comprendimos que podemos ir como turistas, pero ¿podemos quedarnos a vivir allí? Los que viven allí son científicos, militares asignados o personas que trabajan en logística. Todos están en las bases de sus países. Solo hay 2 poblados civiles: Villa Las Estrellas, de Chile, y Fortín Sargento Cabral, de Argentina. Allí, los familiares de los científicos y militares los acompañan durante su estadía. Pero imaginemos el escenario de que voy como turista, desembarco en algún lugar del recorrido y luego me niego a regresar con el resto del grupo. En ese caso, ¿qué sucede? Porque no hay soberanía de ningún país. De hecho, tampoco importan los reclamos de estos 7 países que aparecen registrados en el tratado original. Es decir, si hago eso en la parte que reclama Nueva Zelanda, tendría tanta autoridad para abordarme el personal de las bases de Nueva Zelanda como de cualquier otro país. Entonces, si yo me niego a volver con mi grupo, será responsable en principio el operador turístico que me llevó hasta allí. De hecho, antes de embarcar hacia la Antártida, debí registrarme como pasajero desde la ciudad en la que partí. Entonces, el operador dará aviso a las autoridades de ese país. Tenemos un pasajero que no quiere volver. Quienes se encargarán de que yo vuelva por las buenas o por las malas. Pero vayamos a otro escenario hipotético. Pensemos que soy un marinero experto y que tengo un barco capacitado para cruzar el paso Drake. Puedo zarpar desde Ushuaia hacia el sur y encontrarme con la península antártica sin avisar a nadie en teoría. Entonces no habría operador turístico que se encargue de mí. Si obviamos las complicaciones técnicas, ya que es muy difícil realizar ese cruce, es probable que no pase desapercibido. Los sistemas de monitoreo de los distintos países captarán mis movimientos en los sistemas de navegación, por lo que rápidamente les llamará la atención. Y una vez que arribe a destino, las autoridades de mi país serán las que me invitarán a irme. Pero vayamos más allá. Tengo nacionalidad de un país que no es parte del tratado y no tiene bases antárticas. ¿Pueden venir otras autoridades a arrestarme? En teoría, no. No hay un poder de policía en el continente blanco. Pero en la práctica sucederán varias cosas. Si no tengo autorización para ir ni soporte logístico para permanecer, es probable que se activen los protocolos de rescate. Ahí sí hay una coordinación entre los distintos países australes que se encargan de los casos de rescate. Como es tan complicada la vida allí, sin recursos ni cadenas de suministro, lo que sucederá es que me impidan quedarme por el riesgo de vida que conlleva. Así que en la práctica la respuesta es no. No podría irme a vivir a la Antártida. A menos que sea un científico o militar que trabaja en algunas de las estaciones que hay. Si a pesar de todo esto sigo con mi plan de instalarme por las mías, seguramente me convenga apuntar a la península antártica, que tiene el clima menos hostil. Estas son las 44 bases permanentes que existen en la Antártida en la actualidad. 9 de ellas se encuentran en esta pequeña isla llamada Rey Jorge. Así como en la Antártida en general será difícil cruzarte con mucha gente, allí cambia un poco la ecuación. Hay estaciones que están muy cerca una de la otra. De hecho, hasta en Google Maps lo podemos ver. La base chilena y la base rusa, por ejemplo, están separadas por una calle de distancia. ¿Te gustaría realmente conocer la Antártida o priorizarías otros destinos? Déjanos tu comentario más abajo. Y recordá que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros. Escaneando este QR o buscando el link en la descripción del video podrás encontrar la mejor forma de comprarlos desde tu país. Hasta la próxima.